Muy bien. Pues Dance Lab Berlin es una compañía que se fundó en la Academia de las Artes de Berlín, en alemán Academy der Kunst. Em, Está formada por Norbert Servos y yo, un servidor, Jorge Morro. Somos los coreógrafos y trabajamos no solo con bailarines, con artistas visuales, con actores y, bueno, realizamos proyectos diferentes, pero vamos, más bien es una compañía de danza o danza-teatro. Pues la pieza se titula Outcast. Wojciech baila. Está basado en Wojciech, que es la historia escrita por el alemán Georg Büchner en la primera mitad del siglo XIX, considerada como una de los dramas sociales, de los primeros dramas sociales de la literatura, porque en aquella época no se estilaba escribir un drama social como es Wojciech. Wojciech es un marginado social en la historia que por necesidad vende su cuerpo a un médico quien hace todo tipo de experimentos con él y él va perdiendo el control sobre sí mismo, enloquece y acaba asesinando a su amante, Marie. Y bueno, es una persona que pasa de ser una víctima por la sociedad a ser un agresor, ¿no? Ser un asesino. Y esto nos interesó mucho. Encontramos el paralelismo un poco en el presente con el tema migración, que es no solo en España, a nivel Europa, a nivel global, y creo que es el problema que va a venir en los siguientes años, ¿no? Entonces, a nivel global. La migración, pues, ¿qué pasa? Pues que muchos migrantes sin perspectivas de futuro o con poco dinero pueden perder el control, o el sentido de la realidad y pasan de ser víctimas a victimarios. Entonces, la idea de la pieza empieza con Wojciech y encontramos ese paralelismo en la historia actual, que es la migración. Wojciech es nuestro outcast. Outcast en español sería como... ¿Perdón? Paria. Paria. Ok. Antihéroe, persona que vive al margen un poco, ¿no? Entonces, él es el outcast, Wojciech, y el tema es migración. ¿Cómo lo ponemos en la pieza? Pues al principio trabajamos más con lo que nos dice la pieza de Wojciech, que bueno, que hablaríamos largo y tendido porque es bastante interesante cómo escribe para la época Buchner una historia que está inacabada porque muere antes y está fragmentada, que es muy interesante porque puedes colocar cualquier tipo de escena en el orden que tú quieras. Y eso se asemeja bastante a nuestro modo de trabajo, que es una dramaturgia collage propia de la danza-teatro, que no es narrativa, no te cuenta una historia de la A a la Z, sino que va intercalando, ¿no? Es la sucesión de escenas la que forman la historia que quieres contar. Y esos dos paralelismos en cómo es la obra, que es fragmentada, junto con el tema de la migración, es con lo que trabajamos para hacer la pieza. La pieza al principio empieza más fiel a la obra, es un dúo, con estos dos personajes principales, que son Wojciech y su amante Marie, y a lo largo de la pieza vamos dejando un poquito ese tema y se va transformando en dos personas, dos seres humanos, que más tiene que ver con la migración, que intentan pues sobrevivir, salir adelante, llegar a algún lugar mejor, y más o menos lo plasmamos un poco en el espacio, pensando en eso para crear los movimientos y bueno, espero que se vea. En la danza, pues mira, tenemos un dúo, por ejemplo, que es en un banco alargado, donde tenemos humo bajo, que es un poquito, a lo mejor, junto con la luz azul, puede dar la impresión de que es en medio del océano, ¿vale? Y son dos personas, pues utilizando el peso, cada una de la otra, con mucho cambio, cogidas y demás, pues intentamos dar la sensación de que son esas dos personas que intentan mantenerse a flote en ese banco, que puede ser una tabla o una barca de estas en el medio del océano.
Luego, pues trabajamos pues también pues, bueno, con las emociones, el pedir ayuda. Directamente utilizamos la palabra help en inglés, ayuda, H-E-L-P, y cómo escribimos eso en el espacio con el cuerpo, con los brazos, con la cabeza, hasta que sale la voz. Y bueno, eso es un poco las técnicas que utilizamos físicamente para encontrar ese material dancístico que encaje en este drama, pero muy light. Nada dramático ni nada, bastante dinámico en cuestión de escenas y de emoción. Sí, mi compañero Norbert Servos siempre le gustó mucho el público, la obra esta de Federico García Lorca, y hay un texto que es como si fuese sacado de Wojciech, de la obra de Buchna, que es del público de Federico García Lorca. Y es un pasaje, es un dúo entre dos personas, un diálogo entre dos personas, una conversación, y habla exactamente de lo mismo. Entonces nos pareció que iba en la obra. Y como nosotros no, como ya te he dicho, no contamos una narrativa, que estamos haciendo una obra de teatro de Büchner que ya se ha representado varias veces y aquí en Madrid también. Es más asociativo, ¿no?, el trabajo, pues tenemos un poco la libertad de utilizar tanto en texto como en música pues un poco un collage. Entonces utilizamos un pasaje de Büchner, de la obra de Wojciech, y este pasaje de Federico García Lorca del público. La puesta en escena pues la queríamos algo lo más simple posible, que tuviese algo de seriedad, regio, pero al mismo tiempo se moviera. Entonces, solo por poner un ejemplo, hay un columpio en la escena que da movimiento, y queríamos trabajar con elementos naturales. Traducidos al teatro, pues es un poco el humo, la niebla y la nieve. Nos gustaría que nevara durante la obra. Y sí, es la segunda vez que tenemos una residencia aquí en los Teatros del Canal. La temporada 2015-2016 presentamos El Círculo Eterno. Y hemos utilizado todo lo que es la residencia, ¿no?, las 6 semanas de estudios. Estos estudios son fantásticos, es una suerte tener estos estudios para poder trabajar y crear una pieza durante la residencia, que suelen ser de 6 semanas a 2 meses. Y bueno, pues toda la gente que trabaja aquí, nos sentimos muy bien con ellos y bueno, y para mí estoy muy feliz de poder presentar mi trabajo o nuestro trabajo junto con Norbert aquí en Madrid, ya que bueno, no es fácil. Llevamos trabajando tiempo y estamos más bien en Berlín, ¿no?, en Alemania. Y al ser una colaboración hispano-alemana, ¿no?, pues yo espero que podamos presentar más nuestro trabajo aquí en Madrid. En cuestión, aquí en el Centro Coreográfico Canal nos parece todo